Antes de que empieces a ver este vídeo, quiero que hagas algo sencillo. Respira. Tómate un momento para detenerte y observar a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Cuántas cosas, compromisos y pensamientos has acumulado? Vivimos en un mundo que nos impulsa a llenar cada espacio, cada minuto, con algo. Pero, ¿alguna vez te has sentido vacío a pesar de tener más de lo que necesitas? En este vídeo vamos a hablar de un tema profundo y a menudo malinterpretado: el vacío. No se trata de lo que falta, sino de lo que hemos llenado en exceso. El Tao nos invita a mirar más allá de lo que acumulamos y descubrir el valor de lo que dejamos ir. Porque en el vacío no hay carencia, hay espacio para la renovación. Hoy no te voy a hablar de minimalismo ni de cómo organizar tu vida de una manera superficial. Vamos a profundizar en algo más importante: cómo la acumulación constante nos aleja de nuestra verdadera paz y cómo el vacío puede ser el camino hacia un bienestar más auténtico. Si alguna vez has sentido que algo te falta, este vídeo es para ti. Así que si te interesa explorar esta reflexión, te invito a que te suscribas, le des me gusta y dejes un comentario sobre qué es lo que más te cuesta soltar. Vamos a hacer este viaje juntos, porque al final la paz no está en lo que agregamos a nuestra vida, sino en el espacio que dejamos para que la vida respire. Comencemos. Desde pequeños nos enseñan una lección que parece ser fundamental para nuestra vida: tener más es mejor. Más juguetes, más amigos, más logros, más experiencias. Nos bombardean con la idea de que la acumulación es la clave del éxito y la felicidad. En nuestros primeros años, este impulso puede parecer natural. Queremos explorar, queremos aprender, queremos crecer. Pero hay algo que nunca nos enseñan: ¿cuándo es suficiente? ¿Recuerdas ese primer juguete que tanto deseaste? Cuando finalmente lo tuviste, la emoción fue indescriptible. Pero, ¿cuánto duró esa satisfacción? Muy poco. La felicidad derivada de lo que tenemos siempre parece ser fugaz. Al principio, nos sentimos completos con algo nuevo, pero pronto descubrimos que necesitamos algo más, algo diferente, algo que nos dé esa chispa de emoción de nuevo. Este ciclo de búsqueda constante se perpetúa a lo largo de nuestras vidas. Queremos más porque nos han enseñado que eso es lo que nos hace completos. Queremos más éxito, más amigos, más experiencias, más cosas. Pero lo que realmente estamos acumulando no es plenitud, sino una serie de objetos, compromisos y expectativas que nunca logran llenarnos por completo. A medida que crecemos, este patrón de acumulación se intensifica. La sociedad en la que vivimos nos impulsa constantemente a desear más. En cada esquina hay publicidad que nos promete la felicidad a través del consumo. En las redes sociales vemos a otros mostrando sus logros y cosas materiales, lo que nos lleva a compararnos y sentir que debemos tener lo mismo o más para sentirnos válidos. Sin embargo, el problema no está en el deseo. No es malo querer tener cosas o lograr metas. El problema radica en que nunca nos enseñan cuándo detenernos. Nos enseñan a acumular sin cuestionar si realmente necesitamos lo que estamos buscando. Compramos cosas que no necesitamos, llenamos nuestra vida de compromisos que no queremos cumplir y nos rodeamos de relaciones que ya no aportan nada. Y, lo peor de todo, seguimos pensando que más es mejor. Este ciclo de acumulación nos lleva a una sensación constante de insatisfacción. La emoción del nuevo dura poco, y cuando se desvanece, buscamos más. Buscamos algo que llene ese vacío, esa sensación de falta. Pero ese vacío no se llena con más cosas, se llena con algo más profundo, algo que no tiene que ver con lo material. Vivimos en una cultura que premia el progreso sin importar el costo. Nos dicen que siempre debemos estar avanzando, obteniendo más, logrando más, pero rara vez nos detienen para reflexionar.
¿Es esto realmente lo que quiero? Estamos tan enfocados en la meta siguiente que olvidamos preguntarnos si realmente necesitamos lo que estamos buscando. ¿Es esta acumulación de objetos, relaciones, logros y compromisos realmente lo que me hará feliz? La idea de más nos promete satisfacción, pero nunca nos enseña a disfrutar de lo que ya tenemos. La idea de que siempre necesitamos algo más nos hace vivir en un estado constante de descontento. Estamos atrapados en una carrera sin fin, corriendo tras el siguiente objetivo, la siguiente compra, la siguiente experiencia, sin detenernos a disfrutar del presente. Y, en este proceso, perdemos la capacidad de apreciar lo que ya hemos alcanzado. La frase, lo que añades no siempre llena lo que falta, captura perfectamente la esencia de este capítulo. A menudo creemos que añadiendo algo a nuestra vida resolveremos el vacío que sentimos. Pero lo que realmente necesitamos no es más, sino menos. Necesitamos espacio para respirar, para pensar, para ser. Piensa en un momento en el que adquiriste algo que creías que te haría feliz. Tal vez un coche nuevo, una prenda de ropa o incluso un viaje. La emoción inicial fue increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó después? La satisfacción se desvaneció y pronto empezaste a buscar algo más. Ese vacío nunca se llena con lo que añades. En cambio, lo que realmente necesitamos es entender qué sucede cuando quitamos lo innecesario, lo que no aporta a nuestra paz interior. El gran desafío no es lo que acumulamos, sino lo que nos negamos a soltar. A lo largo de nuestra vida, nos aferramos a cosas, personas y experiencias que, aunque en su momento fueron importantes, ya no nos sirven. Guardamos objetos por si acaso. Mantenemos relaciones por costumbre y aceptamos compromisos que nos drenan más que enriquecernos. Pero todo esto ocupa espacio, no solo físico, sino también mental y emocional. Cuando seguimos acumulando sin cuestionar, nos cargamos con un peso invisible y al final nos damos cuenta de que tener más no nos ha hecho más felices, solo más agotados. El vacío que sentimos no es el resultado de lo que nos falta, sino de lo que hemos estado llenando sin pensar si realmente lo necesitamos. Es hora de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué estás acumulando en tu vida? ¿Son cosas que realmente te hacen feliz o son solo elementos que en su momento pensaste que llenarían un vacío? ¿Cuánto de lo que tienes ahora es realmente necesario? La próxima vez que sientas ese impulso de más, detente y pregúntate si lo que realmente buscas está fuera de ti o dentro de ti. El verdadero cambio no ocurre cuando añades más, sino cuando comienzas a soltar lo que ya no te sirve. Vivimos en una era donde la gratificación inmediata es la norma. Queremos todo y lo queremos ahora. Un clic en nuestro teléfono, una notificación que nos promete algo nuevo, una nueva experiencia que nos cautiva por un instante. Pero, ¿cuánto dura realmente esa satisfacción? En un mundo donde todo parece estar al alcance de nuestra mano, el deseo de obtener algo rápidamente se ha convertido en una trampa. Una que nos hace pensar que el placer momentáneo es la solución a nuestra incomodidad interior. Desde pequeños nos enseñan a esperar lo menos posible para obtener lo que queremos. Si quieres algo, ve por ello ahora. Las compras en línea, las aplicaciones de redes sociales, los mensajes instantáneos, todo se ha diseñado para brindarnos esa satisfacción en cuestión de segundos. En la superficie, esto puede parecer algo positivo, algo que nos permite tener lo que deseamos de manera casi instantánea. Pero en lo profundo, esta necesidad constante de gratificación inmediata está afectando nuestra capacidad para disfrutar de la vida a largo plazo. La gratificación inmediata nos da una sensación de felicidad momentánea, pero pronto nos damos cuenta de que esa satisfacción se desvanece más rápido de lo que llegó. Tienes un nuevo teléfono, te sientes emocionado y contento,
Pero en unas semanas ese sentimiento se disuelve y de alguna manera sientes que algo más te hace falta. Este patrón se repite una y otra vez. Compras algo nuevo, experimentas una emoción temporal y luego esa emoción se disipa, dejándote con el vacío que buscabas llenar. La razón de esto es simple. La gratificación inmediata solo resuelve temporalmente un problema más profundo. Este ciclo de satisfacción fugaz nos hace sentir que estamos avanzando, que estamos alcanzando lo que deseamos. Pero en realidad estamos atrapados en una rueda de nunca acabar. Queremos más, no porque realmente lo necesitemos, sino porque nos hemos condicionado a pensar que más nos traerá la felicidad. Pero este tipo de gratificación nunca es suficiente. El deseo sigue creciendo y la satisfacción se sigue escapando. El mayor problema de la gratificación inmediata es que, aunque nos da placer, no nos deja tiempo para saborear lo que realmente importa. Cuando obtenemos algo rápidamente, no nos detenemos a reflexionar sobre su valor real. El proceso de adquirir algo, de desearlo y esperar por ello, es un viaje que nos permite disfrutar de la anticipación, del esfuerzo que ponemos en obtenerlo, de las lecciones que aprendemos en el camino. Cuando todo llega demasiado rápido, ese viaje se pierde. No hay espacio para la reflexión ni para apreciar lo que realmente estamos obteniendo. La satisfacción se vuelve superficial y lo que antes podía ser una experiencia significativa se convierte en algo efímero. Este vacío sigue creciendo porque al buscar gratificación inmediata nos olvidamos de las recompensas que vienen con la paciencia, el esfuerzo y la dedicación. Queremos resultados rápidos, pero el verdadero valor de las cosas más significativas en la vida no se mide por su rapidez, sino por la profundidad de la experiencia y el tiempo que invertimos en ellas. Otro aspecto importante de la gratificación inmediata es cómo se alimenta de las comparaciones. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas, momentos felices, logros impresionantes y todo esto en tiempo real. Nos bombardean constantemente con imágenes y experiencias que parecen perfectas, lo que nos lleva a querer lo mismo y rápidamente. Esta presión por vivir de acuerdo con los estándares de éxito que otros muestran online nos empuja a buscar la gratificación inmediata. La comparación constante se convierte en una carrera sin fin. Vemos lo que otros tienen, lo que otros han logrado, y nos sentimos presionados a obtenerlo en el mismo instante. Nos olvidamos de que lo que estamos viendo en las redes sociales no es la realidad completa, sino solo una versión editada y filtrada de la vida de alguien más. Sin embargo, nuestra mente sigue asociando esa imagen de éxito con felicidad, y de nuevo caemos en la trampa de querer más, ahora. Lo que no vemos es el costo de esta gratificación inmediata, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que a menudo se esconde detrás de las imágenes perfectas. Al centrarnos únicamente en los resultados rápidos, nos desconectamos de la esencia de lo que realmente importa. En muchos casos, la gratificación inmediata se presenta como la solución a nuestros problemas. Creemos que una compra, una experiencia o incluso una pequeña victoria nos solucionará lo que estamos buscando. Pero la realidad es que la satisfacción que buscamos no está en lo que obtenemos, sino en lo que somos. El deseo de más es solo una respuesta superficial a un vacío más profundo. La verdadera paz y el bienestar no se encuentran en los resultados rápidos, sino en el proceso, en el viaje y en la capacidad de disfrutar de lo que tenemos sin necesidad de compararnos con los demás. La ilusión de la solución rápida es precisamente eso, una ilusión. No hay un atajo para el bienestar. No hay una compra que cure todos nuestros miedos, ni un logro que cierre todos nuestros vacíos. Mientras más busquemos soluciones rápidas, más nos alejamos de lo que realmente necesitamos,
un enfoque más profundo, más paciente y más equilibrado sobre nuestra vida y nuestras necesidades. La solución a la trampa de la gratificación inmediata no está en renunciar a lo que nos hace felices o en evitar lo que queremos. La clave está en cultivar la paciencia y el discernimiento. Se trata de reconocer que lo que realmente importa no es el resultado rápido, sino la capacidad de disfrutar el proceso. La satisfacción duradera viene cuando aprendemos a valorar lo que tenemos, a tomar tiempo para reflexionar sobre lo que realmente necesitamos y, sobre todo, a aprender a disfrutar del camino, no solo del destino. Cultivar la paciencia no significa quedarse quieto ni conformarse con menos. Significa ser conscientes de nuestras necesidades reales y permitirnos disfrutar de los logros que vienen con el tiempo y el esfuerzo. Al cambiar nuestra mentalidad y alejarnos de la gratificación inmediata, podemos empezar a vivir de manera más plena y satisfactoria. La gratificación inmediata puede ser tentadora, pero nos aleja de la verdadera satisfacción. El verdadero placer no está en lo que conseguimos de inmediato, sino en lo que hemos cultivado con tiempo, esfuerzo y paciencia. La próxima vez que sientas el impulso de obtener algo rápido, recuerda, lo que añades no siempre llena lo que falta. Aprende a disfrutar del proceso, a saborear lo que ya tienes y, lo más importante, a dar espacio para que la verdadera satisfacción llegue a tu vida de manera más profunda y duradera. El vacío es uno de los conceptos más temidos en nuestra vida diaria. Desde pequeños nos enseñan que debemos llenarlo todo, nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra mente. Vacío parece sinónimo de soledad, aburrimiento o fracaso, algo que debemos evitar a toda costa. Vivimos en un mundo que se mueve constantemente, donde todo está diseñado para mantenernos ocupados, estimulados, entretenidos. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos al vacío? ¿Por qué lo tememos tanto? El vacío no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aprender a abrazar. En lugar de verlo como un espacio de nada, el vacío es un campo de posibilidades, un lugar donde se puede crear, reflexionar y encontrar la paz que tanto anhelamos. Sin embargo, nuestra cultura moderna no nos enseña a ver el vacío de esta manera. En lugar de darnos el espacio para pensar y reflexionar, nos bombardean con ruido constante y, lo peor de todo, nos sentimos incómodos con la quietud. Vivimos rodeados de ruido. Siempre hay algo que hacer, algo que ver, algo que consumir. Desde las notificaciones de nuestro teléfono hasta las conversaciones constantes, las obligaciones laborales, los compromisos sociales, el ruido externo nunca cesa. Este ruido se convierte en parte de nuestra vida cotidiana y lo aceptamos como algo normal. Pero, ¿qué sucede cuando eliminamos todo ese ruido? El miedo al vacío surge cuando nos enfrentamos a un espacio sin nada. En esos momentos de silencio, nuestras mentes tienden a llenarse de pensamientos, preocupaciones, miedos, dudas. Al principio puede sentirse incómodo, como si estuviéramos perdiendo el control. Nos enfrentamos a nuestra propia soledad interior, a la inseguridad de no saber qué hacer con ese espacio vacío. Pero este vacío no es algo negativo, como nos han enseñado. Es una oportunidad para reflexionar, para escuchar nuestra propia voz, para pensar en lo que realmente importa. Lo que pasa es que, en lugar de aprovechar ese espacio, lo llenamos rápidamente con distracciones. Tememos enfrentar lo que hay dentro de nosotros mismos, lo que implica ese silencio, lo que surge cuando dejamos de lado el ruido externo. En la filosofía taoísta, el vacío es considerado uno de los elementos fundamentales para la creación y el crecimiento. El Tao nos enseña que el vacío no es una carencia, sino un campo lleno de potencial. En una taza, por ejemplo, es el vacío lo que le da propósito. Sin ese espacio vacío, la taza no podría cumplir su función. Lo mismo ocurre con nuestra vida.
Necesitamos espacio vacío para que surjan nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Imagina un lienzo en blanco. Antes de que un artista comience a pintar, el lienzo está vacío. Sin ese vacío no puede surgir ninguna obra de arte. En nuestra vida, el vacío es ese espacio donde se pueden formar nuevas creaciones, nuevos pensamientos, nuevas perspectivas, nuevos proyectos. Si siempre estamos ocupados, nunca dejamos que ese vacío se convierta en un terreno fértil para lo nuevo. El miedo al vacío proviene de no comprender su verdadero valor. Estamos tan acostumbrados a llenar cada momento con actividad que nos olvidamos de lo esencial. El vacío es lo que nos permite experimentar la vida de una manera profunda y significativa. Es en ese espacio donde podemos descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que realmente necesitamos. Muchas veces, el miedo al vacío se relaciona con el miedo a la introspección. Cuando estamos en silencio, sin nada que nos distraiga, nos vemos obligados a enfrentarnos a nosotros mismos. Y eso puede ser incómodo. Puede ser difícil enfrentarse a nuestros miedos, inseguridades, frustraciones o incluso a la sensación de que algo en nuestra vida no está funcionando. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de reflexión interna donde se encuentra el potencial de crecimiento. El vacío es el espacio en el que podemos hacer una pausa, reflexionar sobre nuestras decisiones, repensar nuestras prioridades y tal vez cambiar el rumbo de nuestra vida. Al eliminar el ruido constante, tenemos la oportunidad de encontrar respuestas que no podemos ver cuando estamos distraídos. Es en ese espacio donde podemos encontrar la claridad que buscamos. Pero para llegar a ese punto, primero debemos aprender a enfrentar nuestro miedo al vacío, a la quietud y a la soledad interior. El miedo al vacío no es solo personal, sino cultural. Vivimos en una sociedad que valora la productividad constante, el estar ocupados todo el tiempo. Nos dicen que el ocio es desperdicio, que descansar es perder el tiempo. La idea de estar en silencio o de no tener nada que hacer se asocia con la pereza o la ineficiencia. Por eso, muchos de nosotros nos encontramos llenando nuestra vida con actividades para evitar el vacío, trabajando más horas, ocupándonos de tareas sin importancia, llenando nuestras agendas con compromisos. Pero, ¿realmente estamos viviendo de esta manera? ¿O estamos simplemente evadiendo el espacio que necesitamos para renovarnos, para pensar, para ser? Es importante recordar que el descanso y el vacío no son enemigos del progreso, sino aliados necesarios para nuestra creatividad, nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Para superar el miedo al vacío es necesario practicar la quietud, tomar momentos de silencio a lo largo del día, aunque sea solo unos minutos, puede ser una forma poderosa de comenzar a cambiar nuestra relación con el vacío. No se trata de huir de los pensamientos que surgen, sino de aceptarlos sin juzgarlos. El vacío no significa que estemos vacíos o incompletos, significa que estamos abriendo espacio para que algo nuevo ocurra. Puedes comenzar con algo tan simple como desconectar por un rato de la tecnología, apagar el teléfono, estar en silencio, caminar sin prisa, observar el paisaje o simplemente respirar profundamente. En ese espacio vacío, puedes permitir que tu mente se relaje, que se aclaren las ideas y que surjan respuestas a preguntas que antes no podías ver. Es en ese vacío donde la verdadera creación y el crecimiento pueden florecer. El miedo al vacío es, en muchos casos, una manifestación de nuestro miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Pero, en lugar de huir de ese espacio vacío, podemos aprender a abrazarlo. Es un espacio de posibilidades, no de carencia. Es el terreno donde puede surgir lo nuevo, lo auténtico, lo transformador.
Si aprendemos a hacer una pausa y dejar que la vida respire, descubriremos que el vacío no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada en el camino hacia la paz interior y el crecimiento personal. El vacío no es la ausencia de algo, es el espacio donde todo puede suceder. El desapego es uno de los conceptos más malinterpretados. En nuestra sociedad muchas veces se asocia con la idea de perder algo valioso o renunciar a nuestras pertenencias y relaciones más importantes. Pero el desapego no se trata de deshacerse de todo, sino de liberar nuestra mente y nuestro corazón de lo que ya no nos sirve. Es aprender a dejar ir lo que nos pesa, lo que nos limita, para abrir espacio a lo que realmente importa. En nuestra vida cotidiana nos aferramos a tantas cosas, objetos, recuerdos, compromisos, relaciones que, aunque alguna vez fueron significativos, ya no nos aportan nada. Nos aferramos al pasado, al miedo al futuro, a la necesidad de tener siempre algo para sentir que estamos completos. Pero el verdadero valor del desapego radica en reconocer que no necesitamos aferrarnos a nada para sentirnos plenos. Desprenderse de algo no significa necesariamente renunciar a todo lo que amamos, sino entender que nuestra identidad no depende de lo que poseemos ni de lo que hacemos. El desapego es el acto de soltar sin miedo, de vivir con menos, pero con más conciencia. Cada cosa que poseemos, cada compromiso que asumimos, cada relación que mantenemos, ocupa un espacio en nuestra vida, tanto físico como mental. Al liberar espacio de lo que no nos sirve, creamos espacio para lo que realmente resuena con nuestro ser. El desapego no es una pérdida, es una ganancia en libertad y paz interior. No se trata de un acto único, sino de una práctica constante. Cada día podemos preguntarnos, ¿esto realmente me sirve? Si la respuesta es no, es momento de soltar. Así, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para reducir el ruido mental y vivir de manera más auténtica y consciente. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a llenar nuestras vidas. Llenamos nuestras casas con objetos, nuestras agendas con actividades, nuestras mentes con pensamientos. Nos dicen que mientras más tengamos, más valiosos seremos y que mientras más hagamos, más felices seremos. Pero, ¿qué sucedería si nos detuviéramos a reflexionar sobre el poder del vacío? El vacío es un concepto profundamente transformador, pero es una idea que rara vez exploramos en su verdadero sentido. No se trata de la ausencia de algo, sino del espacio necesario para que nuevas posibilidades puedan surgir. Y sin embargo, el vacío es temido, incluso rechazado, porque se asocia con la sensación de falta o de no ser suficiente. En lugar de verlo como una oportunidad, lo percibimos como un signo de debilidad o fracaso. Pero, ¿y si el vacío fuera la clave para todo lo que realmente buscamos? ¿Y si, en lugar de llenar constantemente nuestras vidas, aprendemos a crear espacio? Espacio para respirar, para pensar, para sentir, para crear. Lo que vaciamos, al final, no es lo que nos define, sino lo que permite que nuestra vida se expanda de nuevas maneras. Uno de los ejemplos más sencillos pero poderosos sobre el valor del vacío es el de una taza. En su forma, la taza está hecha de cerámica, pero no es la cerámica lo que le da su utilidad, sino el espacio vacío en su interior. Sin el vacío, la taza no podría cumplir su función. El vacío, de hecho, le da propósito. Es lo que permite que algo fluya dentro de ella. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. El vacío en nuestra vida no es algo que deba ser temido o evitado. Es un espacio donde todo lo posible puede entrar. Es el terreno fértil donde nuestras ideas pueden germinar, donde nuestra creatividad puede florecer, donde nuevas oportunidades pueden surgir. Si siempre estamos ocupados, siempre estamos llenos, no dejamos espacio para lo nuevo.
Imagina que estás trabajando en un proyecto, una creación personal o profesional. Si nunca haces una pausa, si nunca dejas espacio para reflexionar, para reorganizar tus pensamientos, para liberar las presiones del momento, ¿cómo esperas que surjan nuevas ideas? El vacío es lo que permite que todo lo demás encaje, que todo lo demás tome su forma adecuada. Sin él, nos quedamos atrapados en un ciclo repetitivo, incapaces de avanzar más allá de lo conocido. En el taoísmo, una de las enseñanzas más poderosas es que el vacío es en realidad la base de toda creación. El Tao no nos enseña a acumular, sino a soltar. No se trata de llenar nuestras vidas con más, sino de vaciarlas para hacer espacio a lo esencial. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que podemos crear cuando hacemos espacio para lo nuevo. El vacío permite que nuestra mente se libere del peso de la sobrecarga, de la constante presión de tener que ser algo más de lo que ya somos. Nos permite ser más conscientes de lo que estamos viviendo en el presente y no de lo que podríamos tener en el futuro. A veces, cuando estamos tan ocupados buscando cosas, queremos llenar los vacíos con logros, posesiones y experiencias, olvidando que la verdadera satisfacción solo llega cuando hacemos espacio en nuestra vida para lo que realmente importa. Este espacio no solo se refiere a la organización física de nuestra vida, sino a la forma en que organizamos nuestra mente. Cuando vaciamos nuestros pensamientos de preocupaciones innecesarias, de rencores pasados o expectativas futuras, liberamos la energía que podemos usar para realmente vivir el momento presente. Cada respiro, cada pausa, cada espacio vacío es una oportunidad para renovarnos, para hacernos más conscientes y para crecer. La cultura moderna nos dice que debemos llenar el vacío, tanto externo como interno, y en cierto modo, estamos condicionados a pensar que nuestra vida solo tiene valor si está llena de cosas, llena de objetos, experiencias, logros. Sin embargo, esta plenitud no es más que una ilusión. ¿Qué sucede cuando llenamos el espacio vacío sin cuestionarlo? Nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones, de nuestros compromisos, de nuestras expectativas. Nos decimos a nosotros mismos que, si tenemos más, seremos más felices, más completos. Pero al final, descubrimos que ese vacío no desaparece, solo se transfiere a algo más. La búsqueda de la acumulación es interminable, porque no se trata de obtener algo concreto, sino de una necesidad interna que nunca está completamente satisfecha. Por ejemplo, puedes comprar el coche que siempre quisiste, pero pronto te darás cuenta de que el vacío sigue presente. Entonces, buscas la próxima compra, el próximo viaje, el próximo logro. El vacío se convierte en una sensación constante, porque lo que buscamos no son cosas externas, sino una paz interna, algo que no se llena con la acumulación. El vacío no es el problema es que hemos confundido el vacío con carencia. Hemos creído que necesitamos más para ser completos, pero el vacío no es ausencia, es potencial. Es el espacio donde puede entrar lo que realmente importa, la serenidad, el amor, la creatividad, la paz interior. Uno de los mayores beneficios de aprender a vaciar nuestra vida es que nos permite encontrar una paz profunda. Cuando liberamos nuestras mentes y corazones de las presiones externas, del ruido constante de las expectativas, podemos escuchar la voz interna que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Es en el vacío donde encontramos el verdadero descanso, no el descanso que viene del consumo o de la distracción, sino el descanso profundo que solo se puede encontrar cuando nos liberamos de las presiones del mundo exterior. Este descanso nos permite ver las cosas con mayor claridad, tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor autenticidad.
A medida que vaciamos nuestra vida de lo innecesario, creamos un espacio para la serenidad. Y cuando llegamos a esa serenidad, nos damos cuenta de que nunca necesitamos llenar ese espacio con nada más, porque en ese vacío estamos completos. Al final, el poder de vaciar no es solo un concepto filosófico, sino una práctica de vida. Cada vez que vaciamos nuestra mente de pensamientos innecesarios, cada vez que liberamos nuestra vida de objetos y compromisos que ya no nos sirven, estamos haciendo espacio para la vida misma, y es en ese espacio donde todo lo que realmente importa puede surgir: creatividad, paz, amor, claridad. El vacío no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. El verdadero poder de vaciar está en descubrir que, cuando hacemos espacio, es cuando realmente estamos llenos de lo que realmente importa. Así, al final del día, la paz que buscamos no está en lo que añadimos, sino en lo que dejamos ir y en el espacio que creamos para que la vida respire.